En este video veremos el análisis completo del teléfono celular Noblex modelo B30. Comenzamos viendo en la caja las características principales del celular. En el interior nos encontramos en primer lugar con el teléfono y una funda protectora transparente, el pin para sacar la bandeja del chip, un cable USB tipo C, cargador de 18 watts y por último el manual, la garantía y un film protector plástico flexible para la pantalla. Pantalla de 6,52 pulgadas de 720 x 1600 píxeles de resolución. La frecuencia de actualización máxima de la pantalla es de 90 Hz. La calidad del video y el sonido es aceptable. Hasta la resolución de 1080 se ve bien y fluido. En resoluciones más altas, el video ya comienza a tener problemas por limitaciones de la pantalla. El procesador es un MediaTek P35 de 8 núcleos, considerado actualmente gama baja. La batería es de 5000 mAh, suficiente para todo el día. La memoria RAM tiene capacidad de 6 GB, expandible hasta 12, usando parte de los 128 GB de la memoria interna, la cual se puede expandir con memoria microSD hasta 256 GB extras. El material es policarbonato, que lo hace resistente pero propenso a rayones, por lo que se agradece que viene con la funda de protección incluida dentro de la caja. La cámara puede capturar imágenes de hasta 50 megapíxeles potenciado con inteligencia artificial. La cámara frontal tiene una resolución de 8 megapíxeles con apertura de 2.0 que dificulta tomar fotos o videos de noche. En la parte derecha tenemos el botón de volumen de encendido, que también actúa como sensor de huella para desbloquear la pantalla. Al lado opuesto tenemos la bandeja para la nano SIM y para la memoria microSD. Abajo el conector de auriculares de 3,5 milímetros, el micrófono, el puerto de carga tipo C y el altavoz. Arriba no encontramos nada. Tiene sensores de acelerómetro, medidor de luz ambiente, de proximidad y, como dije antes, el sensor de huellas que funciona solo con apoyar el dedo en el botón. Al quitar la bandeja para la SIM, vemos que podemos usar de dos maneras. La más común, que es colocar la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria, que según Noblex soporta hasta 256 GB. Antes de colocar en el teléfono, tenemos que ver esta marca en el borde que dice que la pantalla debe ir hacia arriba. La memoria la podemos usar como almacenamiento adicional o almacenamiento portátil. Y la otra posibilidad es colocar dos líneas de teléfono que pueden ser de distintas compañías, sacrificando el espacio que ocupa la tarjeta de memoria. Comenzamos el recorrido de la cámara tomando una foto en el modo de 50 megapíxeles, que es la máxima resolución que podemos obtener. Y luego otra con la cámara normal y vamos a comparar en detalle cada una. La foto de 50 megapíxeles tiene un peso de 10 megabytes, todas son de formato 4 tercios. Si hacemos zoom en la foto, vemos que mantiene los detalles y la calidad de la imagen. Y la foto normal de 16:9 de tamaño ocupa 1,4 megas de espacio de almacenamiento. Además tenemos el modo belleza, que es un filtro para mejorar nuestra apariencia. El modo retrato bello, que nos permite agregar stickers a nuestra cara. El modo fotorretrato para obtener fotos en primer plano con fondo desenfocado. Y el modo nocturno para situaciones con poca luz. En todos los modos, aquí arriba nos permite cambiar los valores como ser flash, el HDR, el tamaño, el temporizador y otras cosas más. Podemos activar los filtros y los demás modos, cámara lenta, panorámica, poner marca de agua en las imágenes, hacer efecto de paso del tiempo, activar en modo Pro, el lector de códigos QR y fotos a objetos cercanos o modo macro. En el modo retrato con la cámara frontal de 8 megapíxeles, como pueden ver, tiene algunos inconvenientes. En mi caso, en separar el fondo, por ejemplo, se nota acá en la parte de mi pelo que no hace muy bien su trabajo. Así se ve de noche la cámara principal del B30. Está ahora activo el flash, la luz LED, y se puede desactivar
mientras estamos grabando, y aquí vamos a usar sin el flash y vemos la diferencia. Esta es la cámara frontal, ya no tiene un flash de apoyo, una luz LED. Comenzamos con la prueba de la velocidad de la memoria. Los resultados previos ya nos están dando un indicio que la memoria es lenta. De lectura arroja 540 megas por segundo y escritura 99 megas por segundo. Con respecto a la prueba del procesador, nos arroja 158 puntos en single core y 846 en multicore, lo que lo posiciona muy debajo en la tabla de rendimiento. Mega kill! Double kill! Triple kill! Let's do this! En conclusión, el Noblex B30 tiene sus detalles, pero hay que medirlo por el precio. Actualmente ronda los 200.000 pesos y por ese valor es difícil encontrar otro producto en la industria nacional que ofrezca estas prestaciones. Ofrece una experiencia de uso bastante fluida para las tareas de todos los días. Si te interesa sacar buenas fotos, lo vas a lograr en condiciones de buena iluminación o de día. Tiene radio FM, pero no incluye los auriculares en la caja que es necesario para que funcione. No tiene NFC. Actualmente se lo está usando mucho para pagar sin contacto, sin tener que llevar la tarjeta de crédito o débito, además de que no es necesario que tengamos internet para hacer los pagos. A esto sí lo valoro como un punto negativo. Uno de los detalles que hay confusión es sobre cuál es la capacidad máxima que puede trabajar con una memoria micro SD. Si tomamos en cuenta el manual, en la página 11 dice que soporta hasta 64 GB, en la hoja número 26 dice hasta 1 tera. Sin embargo, en la presentación dijeron que soporta hasta 256 GB. Interno de 128 GB, expandible hasta 256, a través de una tarjeta de memoria SD. Algo que no me terminó de convencer es el software. El sistema tiene varias partes que quedaron sin traducir y eso da sensación de que faltó pulir el producto. Te encontrás con opciones como Sunlight Mode, Lock Screen Layout o Jargin Animation, totalmente en inglés. No es que el celu sea menos funcional por esto, pero para algunos puede resultar molesto. También hay que tener en cuenta que viene con Android 13, pero hasta el día de hoy no hay ninguna promesa de actualización y tampoco está recibiendo parches de seguridad. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustaría tener un sistema así? Espero tus comentarios. Hasta aquí llegamos con este análisis. No te olvides de seguirme, comentar si te quedaron dudas y ayúdame con tu like. Nos vemos hasta la próxima.